¿cómo hago para lograr algo que me guste y que pueda compartir? Y que también al lector que yo imagino en esa escritura o en esa narración y autonarración, no sé, también le parezca algo interesante. El viejo Edelmiro, algo confundido por la escena, se acomodó los lentes en el puente de la nariz, tomó el bastón con sus manos temblorosas y se fue con una sola frase de despedida. Anda a mostrarle el lugar a la chica. En su tono de voz había un dejo de resignación. Estoy seguro de que se dio cuenta en ese instante lo que estaba por pasar. Mirá, el título Cuando uno no es uno parte de una pregunta primera existencial sobre nuestra propia identidad, una identidad en construcción. Me parece que Cuando uno no es uno es el después de esa primera crisis, creo que necesaria, que luego de superarla te invita a caminar, a andar, a construir y a hacerte cargo de la historia. Con respecto a la crisis del 2001, la viví como toda una generación de jóvenes que veía con desazón o desesperanza una promesa, ¿no? Una promesa que entre otras cosas se había construido a partir del 1-1 y donde también uno iba a las plazas públicas y aparecían esos latiguillos discursivos, que se vayan todos, también los cacerolazos. También viví en tiempos de que en Rosario se mataba al Pocho Leprati o los arriconamientos del 19 y 20 de diciembre de los caballos a esas madres de Plaza de Mayo, un helicóptero en fuga, en retirada, pero también vi a los movimientos piqueteros que habían empezado años antes o a los cartoneros y compartí las ferias de trueque. Unas ferias de trueque que me tocó visitar en zona sur de la provincia de Buenos Aires, entre otros actores, ¿no? Mira, con respecto al trabajo, las clases sociales, el territorio y la identidad, me parece que están bien logrados los personajes y cómo asume cada personaje la clase social a la que representa. Esto es también el trabajo habitual y cotidiano en un territorio y cómo se desenvuelve cada uno de esos personajes. Y también cómo aparecen los imponderables en la vida de cada uno de ellos. Y me parece que eso de algún modo se trata la vida, ¿no? Entonces, por un lado traté de mostrar un tren, un colectivo, una calle, una plaza, un almacén, ponerle desde una ciudad, como también un campo, una selva, una tarefa, una esquila, los colores de Jujuy, una estancia patagónica. Entonces ahí aparecen cada uno de sus actores con sus problemáticas propias e individuales y también en grupo, ¿no? O de grupo. Pensar, escribir y retomar, me parece que ese sería el título de cómo se gestó la novela. Una novela que se escribe en el Calafate, en la provincia de Santa Cruz, donde también después tuvo su propio análisis con respecto a la elección de la portada, que fue un cuadro, o es un cuadro mío, del año 2016.
esta novela corta es una provocación o una invitación a un cuestionamiento, como te decía al principio, y hay que atreverse a comenzar su lectura. Me parece que es una buena invitación a ese retomar y a revisar sucesos pasados no tan alejados y que siguen aún vivos en lo social, en lo político, en lo cultural, al menos acá en la Argentina. Está claro que a partir de la crisis del 2001, que imaginó desde lo social la autogestión, la economía social y solidaria, el compartir, el trueque, están ahí latentes y me parece que están latentes como posibilidad. Y me parece que justamente estar en la FLIA no es casualidad para mí, para Iván Checura no es casualidad, pero tampoco es casualidad para cuando uno es uno, para esa narración. Me parece que es un diálogo y además abre la posibilidad de un debate sobre nuestro pasado y sobre nuestro presente, y también da la posibilidad de imaginar un futuro en comunidad. A mí me parece que siempre el pensar un futuro siempre debe ser en comunidad. Juan Antonio Vidal nació en una salita de primeros auxilios en El Dorado, provincia de Misiones, a fines de los años 70. Pertenecía a una de las tantas familias de origen catalán que se instalaron por la zona a cosechar yerba mate, siendo la principal actividad de su abuelo y de su padre la tarifa. El pequeño Juan Antonio no escapó a aquel contexto de trabajo sacrificado, duro y cruel. Desde los 5 años acompañó a los suyos al monte. Su madre, maestra, cuidó de sus hijos como pudo, curando a menudo las manos tajeadas cuando regresaban del desmalezamiento. Por las noches les enseñaba a leer y a escribir, pero los niños Vidal nunca pisaron la escuela. No sabían lo que era usar un delantal blanco, tener lápices de colores, saludar a la maestra, ni mirar al pizarrón. Si bien el pequeño Juan Antonio no pertenecía a aquella comunidad originaria, se entrenó junto a ellos. En esa diversión aparecía la supervivencia. Se trataba de encerrar con perros al jaguar, animal que además de símbolo religioso, de lo sagrado, significaba peligro. Un futuro en comunidad. A mí me parece que siempre el pensar un futuro siempre debe ser en comunidad.